El misterio en torno a tan extraño y formidable Dios del Nuevo Mundo siguió generando las más alucinantes teorías de parte de los occidentales por tratar a toda costa de apropiarse de aquella figura venerada por los mesoamericanos, o quizá algunos de manera más honesta sí encontraron que existían misteriosas similitudes con aquel extraño Dios y otras culturas milenarias de nuestra historia y que era necesario investigar más a fondo. En el siglo XVII, el escritor, investigador, astrónomo y matemático Carlos de Sigüenza y Góngora aludió con profunda convicción que aquel dios llamado Quetzalcóatl no era otro sino Santo Tomás, discípulo de Jesús, quien vino a América a evangelizar a los indígenas y sacarlos de la barbarie. El historiador mexicano Manuel Orozco Iberra, en el siglo XIX, no dudó en decir que Quetzalcóatl no era sino un vikingo náufrago que llegó al Golfo de México hace casi 1000 años. Como vemos, varios tomaron la imagen de un Jesús o un personaje occidental conocido para intentar construir sus teorías, aunque sabemos que ni Jesús ni los apóstoles eran precisamente blancos al estilo europeo de hoy, menos los vikingos, que estos últimos tendrían ya la piel quemada y curtida por sus largas travesías por su viaje de alta mar. En 1844, Fray Manuel Nájera se esforzó en probar que la forma en que está construido el lenguaje del pueblo otomí de México era similar en muchos aspectos al idioma chino. El pueblo otomí es posiblemente uno de los pueblos más ancestrales de todo México, datando su cultura en varios milenios en el pasado. Inclusive se le alude a ser los grandes influenciadores de la cultura de Teotihuacán y de la cultura tolteca. Esta teoría ha sido totalmente desechada por la visión académica de la historia precolombina. Paul Arnold, en su célebre libro El libro maya de los muertos, también llega a conclusiones semejantes sobre un gran parecido fonético e ideográfico con una cultura china de hace milenios. Paul River, en su libro Los orígenes del hombre americano, sostuvo la tesis de una influencia de la cultura china en los pueblos meso y sudamericanos. Esta influencia habría llegado desde el norte de América por un gran contingente de exploradores viajeros a través del estrecho de Bering, una región ampliamente aceptada por la visión oficial de la historia como el puente que permitió a tribus nómades colonizar América venidas desde Asia hace milenios. Pero con la diferencia de la teoría del autor, que solo se han encontrado hasta hoy pequeños vestigios y rastros de pequeños grupos nómades de escasa producción cultural. Pero buscando ser honestos y precisos, notamos que sí hubo historiadores chinos que a través de las épocas registraron las historias del libro llamado Xin Shou, de un autor anónimo que en el siglo II a.C. narra los viajes que varios reyes y hombres poderosos del imperio chino hicieron hacia el extremo oriente del mar de China, donde encontraron una tierra rica y abundante en toda clase de recursos a miles de kilómetros navegando mar adentro. Investigadores como Gustavo Martínez Vargas en 1990 sugieren la gran similitud entre el dios taoísta Tao Tie, quien tiene las mismas descripciones que Quetzalcóatl, una serpiente emplumada que vuela por los cielos y que crea el mundo. Y es así como se ha construido la imagen de Quetzalcóatl en torno a nuevas construcciones modernas sobre qué hay detrás de esta magnífica figura y cuál habría sido su posible y verdadero origen. Hoy por hoy, todos estos postulados parecen ser apartados muy lejos de la ciencia y la historia oficial, generando caminos paralelos de investigación, formando parte muchas veces del mundo de la conspiración y las teorías alternativas. Pero, ¿qué argumentos nos pueden acercar realmente, aunque sea un poco, a la verdad de uno de los mitos mesoamericanos más importantes para nuestra historia y para el conocimiento de nuestros ancestros? A Topilzin se le dio el cargo de Quetzalcóatl, ya que su vida y obras fueron memorables. No es que él haya sido un dios en persona, sino una de sus manifestaciones que tuvo su ciclo histórico, así como lo tienen y lo tendrían todas las ciudades del mundo antiguo. Esta es la cosmovisión central de todos los pueblos de la antigüedad en Mesoamérica.
sobre aquellas ciudades o reinos que debían cumplir sí o sí un ciclo marcado en las estrellas y en otros acontecimientos de la naturaleza y de los propios reinos. Al cumplirse estos designios, debían entonces estas ciudades ser totalmente abandonadas. Desmitificando a Topilzin, podríamos decir que fue un personaje que reinó sobre la mítica ciudad de Toyán, o más bien el reino tolteca de Tula, entre los años 923 y 947 de nuestra era. Hijo de un noble guerrero y una madre extranjera, Topilzin siguió las huellas de su padre hasta que logró asirse con el poder en el Toyán, llevando una brillante carrera como guerrero, juez y sacerdote de la ciudad. Este último cargo se otorgaba con el nombre de Quetzalcóatl. Su nombre, Se-Acatl Topilzin, descomponiéndolo significa Se-Acatl, uno caña, en alusión al cuarto mes del día del autosacrificio. Es por eso que en códices coloniales se le muestra extrayendo sangre de sus piernas como acto sacrificial para los dioses. Como vemos, no había mucho de esa imagen idealizada del dios benévolo que terminó con los sacrificios de sangre. Topilzin reinó 52 años, fecha límite que ponían para sus gobernantes. No se sabía si después de la fecha tope, dichos mandatarios o se exiliaban o eran sacrificados, pero lo que es posiblemente de dilucidar es que, tras abandonar Topilzin el cargo, Huemac, un general de las tropas de la ciudad, tomó el poder. Esta sería la posible realidad histórica tras el enfrentamiento entre Topilzin y Tetzlatipoca, aquel dios de la oscuridad, que, como vimos en el video anterior, portaba un espejo negro con el que Topilzin, al reflejarse, se daría cuenta de su maldad y sus excesos, abandonando la ciudad. Los relatos orales desde varias fuentes hacen entender que luego el general Huemac tomaría el control estratégico de la región de Cholula, centro de operaciones militares y de comercio con la cultura maya. La verdad histórica sobre la mítica Cholula es que hoy se encuentra en México, en el estado de Puebla, y posee una de las pirámides más gigantescas de todo el Nuevo Mundo, la más grande encontrada hasta la fecha, con más de 60 metros de altura y 480 metros de diámetro. La pirámide se encuentra rodeada de enormes complejos rituales y funerarios que aún hoy siguen siendo desenterrados por los arqueólogos. La pirámide se había cubierto con tierra para construir sobre ella la iglesia de la Virgen de los Remedios. Si miramos desde la tradición esotérica, veremos que aquella acción de superponer una nueva estructura religiosa sobre una antigua se haría con el fin de someter y controlar las energías de las cosmovisiones y ritos ancestrales con edificios religiosos modernos para tener el control sobre los pueblos conquistados. Cholula, según sus hallazgos, es el vivo reflejo del inmenso poder de Topilzin y su legado. Luego, al morir Topilzin, Tula sería abandonada, al parecer por guerras internas entre los seguidores del general Huemac, llamados chichimecas, y los nonoalcas, artesanos y constructores que no quisieron seguir con la política belicista del nuevo imperio. Había terminado para siempre el esplendor de Tula y el Quetzalcóatl tolteca, el dios serpiente que crea a la humanidad. Pero el dios Quetzalcóatl es aún más antiguo, como ya dijimos en el video anterior, y curiosamente no podemos dejar de analizar los extraños componentes del relato de cómo este dios creó a la raza humana, y destacaremos algunos curiosos elementos que nuevamente nos llevan, como en todas las culturas, a la presencia de misteriosos y extraños seres que vienen a fundar o a refundar el comienzo de la raza humana en este planeta. Quetzalcóatl es creado gracias a la pareja de dioses duales Ometecutli y Omecicualt, que formaban un todo llamado Omeolt. De esta pareja se engendrarían luego 4 dioses que tendrán acciones variadas según las tradiciones, los relatos o los códices que elijamos leer. En algunos códices son llamados los 4 Tetzlatipocas, que ocuparían los 4 puntos cardinales del mundo. Quetzalcóatl, como dios de la luz, la vida y la sabiduría, ocuparía la región oeste. Tetzlatipoca, el dios de la muerte, la oscuridad y la guerra, y el más temido, en el norte. Huitzilopochtli, dios solar y de los sacrificios, estaría asentado en el sur. Y por último, en el este moraría Tlaloc,
dios de la lluvia y de la fertilidad. Los mitos dicen que estos cuatro principales dioses hermanos fueron los que en sus luchas por el poder del mundo dieron paso a las 5 eras conocidas como los 5 soles, teniendo el reinado, cada uno de ellos, de un sol o de una época sobre el mundo. Es aquí donde estos mitos y relatos se enredan aún más, ya que el mito de los 5 soles posee más de 7 versiones recogidas por los cronistas españoles de los relatos orales de los pueblos descendientes de las culturas ancestrales de México y Guatemala, sin contar códices y otros relatos orales. Aún así, creemos que el mito que puede leerse simbólicamente en el gran calendario solar azteca podría ser el más preciso, ya que coincide con los relatos de los pueblos mexicas y otros estudios acabados sobre este mito. El calendario azteca es llamado la Piedra del Sol y fue mandado a construir por el emperador Moctezuma en la ciudad de Tenochtitlán a mediados del siglo XVI, en pleno periodo de la conquista española. La piedra Sol apunta a que hubo 4 edades antes del nacimiento de la humanidad, siendo la quinta la edad actual. Y nos habla de lo siguiente: el primer sol. El primer sol es llamado Sol de Tierra y es donde el terrible Tetzatlipoca toma el control de esta época. El sol con sus rayos no deja crecer las cosechas y la vida vegetal es escasa. Había gigantes nómades que buscaban raíces y semillas para subsistir. Quetzalcóatl derriba desde el sol a Tetzatlipoca y ésta, al estrellarse en la tierra, se convierte en un jaguar, terminando así con el primer sol. Posible explicación. Curiosamente, la alta actividad solar se detecta hoy en día gracias a la capacidad que tiene la astronomía de ver las llamadas manchas solares, muy parecidas a las manchas de los jaguares. ¿Podría ser este simbolismo el del jaguar que cae, terminando con una era solar? ¿Podrían los antiguos ver o percibir de alguna forma estas manifestaciones llamadas manchas solares en el Sol? ¿Y los gigantes? ¿Serían estos producto de mutaciones de aquella radiación solar? ¿Es posible que el gigantismo de las especies prehistóricas sea también parte de esta antigua era? El segundo sol, sol del viento. Nuevamente Quetzalcóatl, como el dios del viento, se impone sobre el enemigo de los hombres Tetzatlipoca, tomando el control del sol y permitiendo abundantes cosechas. Pero nuevamente el oscuro dios logra derribarle desde los cielos, provocando grandes tempestades y huracanes, haciendo que los seres humanos de esa época huyan a la selva transformándose en monos. Posible explicación. La etapa del segundo sol nos muestra un mundo arrasado por tempestades, por un cambio climático planetario que hace que muchos humanos se refugien en lo profundo de los bosques, señalándolos como seres humanos que se transformaron en simios. Resulta inquietante como en la India se habla de una tribu perdida hace milenios de grandes hombres monos llamados Vanaras, quienes vivían en una civilización oculta en la jungla y tenían poderes mágicos, y que uno de sus grandes guerreros, llamado Hanuman, es el que ayuda al mítico guerrero Rama a construir un inmenso puente con enormes rocas para llegar desde el sur de la India, cruzando el océano hasta Ceilán. Este puente aún es visible en la actualidad y es llamado el Puente de Rama. Y aún prosigue la disputa si realmente fue construido artificialmente o es de origen natural. De todas formas, Hanuman es una de las deidades más importantes en la India debido a esta gesta y a su guerra contra los enemigos del dios encarnado Rama. Tercer sol, sol de lluvia. En esta ocasión, los dioses supremos, al ver la constante disputa entre Quetzalcóatl y Tetzatlipoca, erradican a ambos dioses del poder y ponen a cargo del tercer sol a Tlaloc, dios de la lluvia, que permite que los seres humanos vivan abundantemente gracias a las buenas cosechas. Pero la raza humana comenzó a tener malas conductas contra su prójimo, a ser violentos, opresores y desalmados, y a vivir en toda clase de excesos. Es aquí donde Quetzalcóatl aprovecha el caos reinante y decide acabar con el caos producido sobre el mundo. Entonces invoca a la fuerza de los volcanes, y la tercera época de la humanidad sucumbe cubierta por derrumbes y cenizas. Solo
algunos logran huir transformados en pájaros. Posible explicación. Aquí notamos que ha llegado en el tercer sol otra época de prosperidad en la humanidad, donde tras grandes cataclismos la humanidad termina huyendo transformada en pájaros, mismo término usado para los dioses que se desplazaban en grandes aves o se convertían en estas. Ahí tenemos al llamado Manutara u hombre pájaro de la mitología de Isla de Pascua, o a los Garudas, enormes aves humanoides guerreras en las cuales montaban los dioses para volar. Muchos dicen que estas son simples alegorías sobre seres fantásticos y mitológicos, pero podríamos agregar un elemento que realmente resulta inquietante, que podría tratar de dar una explicación con sentido a qué se está refiriendo con hombres transformados en pájaros. Tenemos los increíbles hallazgos en la selva colombiana de estas pequeñas estatuas de oro que parecen imitar a lo que es un avión moderno. Muchos son los investigadores y arqueólogos representantes de la arqueología oficial que dicen que estas figuras solo representarían a peces y a insectos que los indígenas pudieron esculpir en el oro. Pero la forma de estas figuras, que representan alas y también evidentes alerones, resulta inquietante, mismo que otras estatuas encontradas en Mesoamérica, que parecen replicar los mismos elementos y estructuras de la aeronáutica moderna que permite a las maquinarias hechas hace más de 100 años poder volar, misma réplica estructural que podemos ver en todas estas figuras, que parecen replicar el mismo viaje aéreo de dioses y héroes o de aquella humanidad que huyó transformada en aves. Fin del tercer sol. El cuarto sol, sol de agua. Es aquí donde el dios Huitzilopochtli envía a la diosa de los ríos, las aguas y la fecundidad, llamada Chalchihuitlicue, quien nuevamente llena de bendiciones las cosechas y los reinos de los seres humanos. Pero estos nuevamente olvidan a los dioses, y la diosa de las aguas y los ríos recibe las órdenes del dios Tezcatlipoca de causar un gran diluvio universal acabando con aquella humanidad. Los que sobreviven lo hacen transformados en peces o en axolotes. El ajolote o axolote es un animal real y se trata de un anfibio en etapa juvenil de las salamandras que hasta hoy vive en las selvas de México. Posible explicación. Esta etapa resulta la más inquietante de toda por ser su gran parecido al relato de otros mitos ancestrales alrededor del mundo sobre el llamado Gran Diluvio Universal. Si vemos lo que dicen los mitos sumerios tras el diluvio, habla que vinieron seres parecidos a peces, o quizá más bien a aquellos que lograron la técnica de los peces para salvarse del diluvio y refundar a la humanidad. Estos seres eran llamados Oanes o Akpalus y aparecen dibujados en grabados hallados en Mesopotamia como hombres peces y hombres con traje de peces. El quinto sol. El quinto sol sería nuestra época, donde Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se arrepienten de sus disputas y se disculpan ante los dioses supremos y deciden invitar a otros dioses a transformarse en el sol y la luna para así dar comienzo a una nueva raza humana. La actual época, según los aztecas, es la que hablaría de ellos como imperio, que los alude a que serían ellos los que tendrían la misión de llevar a cabo los sacrificios rituales de sangre que mantendrían vivo a los dioses y al nuevo sol. Posible explicación. Quizá los aztecas, al referirse a la quinta humanidad, obviamente personalizarían el mito atribuyéndose ellos el quinto sol, pero lo que resulta más perturbador es cómo la humanidad en esta época y en los últimos 500 años ha desarrollado las guerras más crueles y sanguinarias de las que se tenga registro en la historia, sobre todo en los últimos 100 años. ¿Será esta humanidad la que, según el quinto sol, solo estaría dedicada de alimentar con su sangre a estos seres que se autoproclamaron los dioses? Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.